Hola, ¿cómo están, estimados amigos? Para el día de hoy tenemos derivadas de una suma algebraica o también denominada por descomposición. Vamos a aplicar esta regla de derivación que nos dice que la derivada de una suma algebraica va a ser igual a la suma algebraica de las derivadas de cada uno de estos términos. Pueden ser dos o más términos en esa suma algebraica. No solamente va a tratar suma algebraica de expresiones polinomiales, sino que también podemos tener que estas funciones pueden ser de tipo exponencial, logarítmico, trigonométrico o tener funciones inversas. Vamos a resolver el primer ejemplo. En el ejemplo número uno vamos a hallar la derivada de esta función f de x igual a 3x al cuadrado menos 2x más 6, aplicando esta regla de derivación, que nos dice que la derivada de una suma algebraica es igual a la suma algebraica de la derivada de cada una de estas funciones. En este caso, de estos términos que están por acá. Por lo tanto, la derivada de f de x va a ser igual, derivamos todo, 3x al cuadrado menos 2x más 6. Y esto, aplicando la regla, me va a quedar, y esto va a ser la suma algebraica de la derivada de cada uno de estos términos. Por lo tanto, 3x al cuadrado, hallar su derivada, menos 2x más la derivada del tercer término. Esto aplicando lo que hemos visto anteriormente en la derivada de una potencia, multiplicada por una constante. Por lo tanto, me va a quedar la constante que es 3 por el exponente que es n va a multiplicar, sería 3 por 2 por x elevado al exponente menos 1, es decir, a la 2 menos 1 menos, aquí la derivada de esta expresión lineal, me queda solamente el coeficiente, más la derivada de una constante que es 0. Por lo tanto, 3 por 2 es 6, x elevado a la 2 menos 1, que es 1 menos 2. Por lo tanto, la derivada de la función va a ser igual a 6x menos 2. En este segundo ejemplo vamos a hallar la derivada de esta suma algebraica. Y igual a 4x al cubo más raíz cúbica de x menos 5 sobre x elevado al cuadrado. Vamos a aplicar esta regla de derivación. Antes de aplicar la regla, vamos a reacomodar este ejercicio, es decir, vamos a quitar estas raíces y este denominador que tiene x al cuadrado, vamos a transformarlo a una potencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, de acá y igual a 4x elevado al cubo más, sabemos que cualquier expresión radical lo podemos convertir a un exponente fraccionario, una potencia cuya base va a ser x elevado a la potencia que se va a transformar en el exponente y el índice de la raíz que va a transformarse en el denominador. Y en el caso de este término, este x al cuadrado está en el denominador, lo podemos pasar al numerador aplicando propiedades de la potenciación. De manera que va a quedar 5 por x elevado a la menos 2. Pasa al numerador, cambia de signo el exponente. Ahora sí tenemos, todos los términos tienen forma de potencia y podemos utilizar esta regla que ya la hemos usado anteriormente. Por lo tanto, la derivada de y aplicando esta regla va a ser igual a 4x al cubo más x elevado a la 1/3 menos 5x elevado a la menos 2. Toda esta expresión le vamos a hallar su derivada. Por lo tanto, esto va a ser igual, la derivada de esta suma algebraica va a ser la suma algebraica de la derivada, en este caso, de cada uno de estos términos. Por lo tanto, 4x elevado al cubo, le vamos a hallar su derivada, más x elevado a la 1/3, le vamos a hallar su derivada, menos 5 por x elevado a la menos 2, le vamos a hallar su derivada. De tal manera que esto va a ser igual. Tenemos una potencia y tenemos la constante por una potencia. Por lo tanto, la derivada de esta potencia va a ser igual a la constante por el exponente. Ahora va a multiplicar por x elevado a la 3 menos, es decir, al exponente menos 1. Más, aquí el exponente va a multiplicar 1/3 por x elevado a la 1/3 menos 1. Menos 5
el exponente vas a multiplicar menos 5 por menos 2 por x elevado al exponente menos 2 menos 1. Esto va a ser igual, multiplicamos 4 por 3, 12, por x elevado a la 3 menos 1, 2 más un tercio por x y un tercio menos 1. Esa cuenta ya la hemos hecho anteriormente. Como tenemos que sumar o restar por fracciones que tienen el mismo denominador, este 1 se convierte en 3 tercios. De tal manera que escribimos ese mismo denominador y 1 menos 3 es menos 2. Menos, en este caso sería menos por menos es más, 5 por 2, 10x elevado a la menos 2 menos 1, que eso es menos 3. En este caso tenemos exponentes que están en forma negativa, por lo tanto tenemos que transformar esta potencia con exponente positivo. Eso lo aplicamos propiedades básicas de la potenciación. De tal manera que el primer término, 12x al cuadrado, lo dejamos igual, más. Ahora en el numerador me va a quedar 1, denominador ya es 3, y esta potencia la pasamos al denominador ahora con exponente positivo, más 10 queda en el numerador y en el denominador ahora pasa 10 elevado al cubo, con exponente positivo. Aquí todavía nos queda este detalle, esto va a ser igual a 12x al cuadrado más 1 sobre 3, este exponente fraccionario ahora lo transformamos a raíz. Recordemos que el denominador pasa a ser el índice de la raíz y este numerador pasa a ser el exponente de esta base en la cantidad subradical. De tal manera que me quedó raíz cúbica de x al cuadrado más, esto lo dejamos exactamente igual. Y aquí está la situación de que esta raíz está en el denominador. Esto es un término que tiene un denominador que es irracional. Vamos a quitarla de allí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando racionalización. Esta parte la vamos a hacer, el cálculo lo vamos a hacer hacia un lado y cuando obtengamos el resultado vamos a regresar a esta parte que está por acá. Vamos a racionalizar esta expresión que es un monomio, por lo tanto es más sencillo. Si yo quiero eliminar esta raíz cúbica del denominador, pues tengo que buscar multiplicar por otra raíz cúbica que tenga cantidad subradical en una potencia de tal manera que la suma de ese exponente más este exponente que tenemos por acá, que es 2, me dé 3 para poder simplificar. Entonces, esto va a ser igual. Vamos a multiplicar tanto de numerador como denominador por otra raíz cúbica y en la cantidad subradical va a ir x elevado a la 1, porque 1 más 2 me da 3. Y en el siguiente paso puedo simplificar. Como he agregado esta raíz cúbica de x en el denominador, también lo vamos a hacer en el numerador. De tal manera que esto va a ser igual. En el numerador multiplicamos 1 por raíz cúbica de x, pues queda raíz cúbica de x, y en el denominador sería 3 por raíz cúbica de x al cuadrado por raíz cúbica de x, como tiene el mismo índice, entonces escribimos uno solo radical, raíz cúbica de x, y multiplicamos la cantidad de su radical, x al cuadrado por x, pues esto es x elevado al cubo. Entonces, esto va a ser igual. Este exponente se cancela con el índice de la raíz y me queda solamente en el denominador 3x. Entonces, en el numerador, raíz cúbica de x, y en el denominador me va a quedar 3x. Ya tenemos racionalizado esta expresión. Por lo tanto, regresamos a donde habían quedado de la derivada. Por lo tanto, aquí me va a quedar 12x al cuadrado. Ya esta expresión ya la tenemos racionalizada, que es esta por acá, más raíz cúbica de x sobre 3x más 10 sobre x elevado al cubo. Por lo tanto, la derivada de y va a ser igual a 2x al cuadrado más raíz cúbica de x sobre 3x más 10x, 10 sobre x elevado al cubo. Ya para concluir, hemos aplicado la derivada de una suma algebraica, o también llamada derivada por descomposición. No importa cuántos términos tenga esta suma algebraica, la podemos aplicar. No solamente va a haber expresiones de tipo polinómico, sino que también va a haber
expresiones de tipo exponencial, logarítmico, trigonométrico o de funciones inversas. Esto es todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo video.